3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Esta vez quiero empezar diciendo que con estas locuciones que llamamos podcast, no he tenido ni tendré con ninguna de ellas la pretensión de pontificar. No es mi estilo ni mi propósito intentar sentar cátedra, ni pretender llegar a conclusiones determinantes sobre asuntos que no admiten tal cosa. Desde el principio, mi intención es la de compartir preguntas y pensamientos con la idea de que todos podremos descobijar mitos, hilar respuestas y deshilar misterios, aunque sigan siendo misterios. Por cierto, tal vez la lección de los misterios es que los dejemos ser lo que son, misterios. No sabemos a qué abismos podríamos caer, o por lo menos asomarnos, si los desentrañamos. Mencionaba en el podcast anterior que en el hecho de saber que moriremos está el origen de todos los miedos. Hablaba del miedo y tengo la sensación de que como tema, el miedo se pega, lo persigue a uno como lo hace cualquier miedo. Al decir tema, pienso en tema de conversación, de literatura, de tertulia, poesía, podcast. Y debe ser porque, como la muerte, el miedo es sin duda uno de los sentimientos que nos iguala a todos. Porque aunque el miedo de cada quien es único, aunque cada quien está absolutamente solo en su miedo, el miedo es universal. Es a la vez tan íntimo e individual como colectivo. Es global. El miedo siempre está despierto. Y creo que más que la muerte, es nuestro modo de ver la muerte lo que nos causa el miedo, todos los miedos. ¿Será que ese modo de verla y de creer que la entendemos proviene de la muerte misma? Algo le dice a uno que no proviene de la muerte sino de la vida. La muerte no habla, carece de lenguaje y de símbolos. Y si existe algún dibujo o representación, tal como existe la palabra muerte, fue creado por seres humanos vivos. El miedo a la muerte no es asunto de la muerte, lo es de la vida. No provendrán ese y todos los otros miedos de la forma como nos entrenan y nos aterran ante la muerte, es decir, de la educación. ¿No creen que el miedo a la muerte es cultural? ¿Que por naturaleza ese miedo no debería existir? La vez pasada hablé de Ulises, nombre latino de Odiseo, el héroe protagonista de la Odisea de Homero. Cuando vivimos alguna aventura amenazada de riesgos, un avión en estado de emergencia, un barco bajo la tempestad, a caballo de noche por los montes, un viaje cualquiera lleno de imprevistos peligrosos, una tarea difícil, un proyecto para el que lo más visible son los obstáculos. Cuando vivimos ese tipo de cosas, hablamos de odisea. ¿Qué odisea? Eso fue toda una odisea. Están locos, eso es una odisea. Quizás sí, tenemos experiencias que pueden acercarse a lo que es una odisea, pero no somos Ulises. No estamos escritos en un poema épico sobre un hombre que logra vencer todo lo que se interpone en su camino, por extraordinario y espantoso que sea. No somos soñados por un supuesto Homero que nos provee de armas contra el miedo. La forma de vencer el miedo ha de surgir de nosotros mismos. Pero ni la educación, ni la sociedad, mucho menos la religión,
tampoco la familia, nos dan elementos eficaces contra el miedo, que suele paralizarnos y bajo el que es fácil resultar dominados. La vida lo pone a uno en circunstancias en las que tiene que ser así, en las que la opción no es detenerse y renunciar, pues el riesgo está adelante y atrás, a los lados, arriba y abajo. Sin duda sirve de algo creer en el aforismo según el cual los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. O en una pequeña historia del líder negro estadounidense, defensor de los derechos civiles, Martin Luther King, que contó: una noche el miedo tocó a mi puerta. La fe salió a abrir. No había nadie. Pero, ¿qué es la fe? Como dice un personaje de la serie de televisión estadounidense El Superviviente Designado, esa es otra pregunta para no dormir de noche. Diría uno que fe es confianza, pero impuesta. ¿Cómo puede obligarse a alguien a que tenga fe, a que confíe? Usted tiene que tener fe, mi hijo, solían decir los abuelos y los papás, y uno recibía eso como un deber. Bueno, ¿y de dónde saco la fe? ¿Dónde hay de eso? Podría ser la probable pregunta de un niño. Se supone que fe es creer que algo anhelado, por ejemplo la protección, sucederá, aunque uno no tenga prueba física alguna, ni siquiera indicios de que así será. Es creer aunque no veamos. Y bueno, el aire es un ejemplo. No lo vemos, pero creemos en él. En últimas, siento que lo que cada quien ha de decir de la fe es: la fe soy yo. Bien, volvamos al miedo. ¿No les parece que hay miedos contra los que la educación sí debería pensar en tener elementos para evitarlos o atacarlos? Hablo de los miedos que hacen que la vida, para mucha gente, no sea lo que debería ser: inspiración y creación. Y hablo de la educación desde el preescolar, y de educación a los padres de familia que carezcan de la preparación para no fabricar miedos, que sin duda somos todos, o casi todos. ¿Qué educación es esa? No lo sé. Solo sé que es necesaria. Y lo más seguro es que antes de iniciarla encontraremos un problema. Hay que educar primero a los que van a educar para evitar los miedos que envilecen la vida, o por lo menos para reducirlos. La tarea requiere tiempo y recursos, pero antes que eso, conciencia. ¿Podríamos pedirle esa conciencia a la política? Miedo que hace que la vida no sea lo que debería ser es, por ejemplo, miedo a hacer el ridículo por el simple hecho de ser uno mismo. Miedo a ser más creador que imitador. Miedo a vestir como me lo indique mi gusto y no la moda. Otro es el miedo a decir, a opinar, a no estar de acuerdo. Miedo a disentir, a la disrupción cuando la creación lo sugiere y en casos lo hace necesario. Otros más: miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a perder el trabajo, miedo a apartarse del rebaño, miedo a la sexualidad sentida, que más que elección es fuerza natural como la ley de gravedad. Miedo a decir no y miedo a decir sí cuando íntimamente se sabe que es no o que es sí. Miedo a fallar, miedo a la verdad, miedo, en últimas, a la libertad. Se atribuye al famoso historiador romano Tito Livio la advertencia de que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Y al escritor latino Publio Ciro, de la antigua Roma, esta otra: nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Digo miedo a la libertad, pero no sabemos con esclarecimiento
¿Qué es la libertad? Así hablemos de ella todos los días. No sabemos ser libres. Podría incluso decirse que no queremos ser libres, porque la libertad es exigente, tal vez mucho más que la dependencia. En todo caso, la libertad no es no estar en la cárcel. Hay reclusos que resultan ser más libres que los que estamos en la calle. ¿No creen ustedes que la vida nos acercaría un poco más a lo que es de veras la libertad si le bajáramos volumen al miedo? Bueno, decir eso es fácil, ¿verdad? Lograrlo es otra cosa. Tal vez la educación nos falló con eso, puede ser, pero ¿cómo podría haber sido si los maestros también tenían miedo? Hoy, ya lo mencionaba, un miedo mundial recae sobre la humanidad. La posibilidad de una guerra nuclear. Ve uno a especialistas y a políticos notables del mundo advertir que tal cosa no está descartada. Al hablar, hacen pensar en sucesos bíblicos que, si no ocurrieron, si son solo símbolos, pues entonces lo son de lo que puede ocurrir. Y si de veras puede ocurrir, las preguntas no tardan en empujar y pellizcar. ¿Quién diría que la inteligencia, la razón y las pasiones humanas son, en últimas, las autoras hoy del miedo universal? El miedo da prudencia. He ahí una estupenda razón para justificar el miedo. Puede ser, sí, da prudencia. Pero ¿a qué costo? ¿Para qué prudencia con miedo que suele llevar a la sumisión, a la genuflexión, al arrodillamiento, a la entrega de la voluntad? Bien, aceptémoslo. El miedo da prudencia, pero ¿no les parece que a la vez el miedo paraliza, bloquea, impide pensar, anula el sueño y los sueños, mancilla el orgullo propio, desmiente el libre albedrío? El miedo protege del peligro. Sí, estamos de acuerdo, así es, pero ¿no es protección que puede usarse en tu contra? ¿No es utilizado como arma, tal vez la más poderosa, por abusadores, violadores, asesinos, déspotas? Hay un dicho paisa muy común, según el cual al miedo no le han puesto pantalones. Fue muy usado en los tiempos de la espesa niebla que regó entre nosotros el llamado narcoterrorismo, hace un poco más de 30 años. Y usado es cuando hay miedo a la muerte, a la oscuridad, a lo desconocido. Bueno, valga decir que el mencionado dicho contiene en sí una discriminación, como si el miedo fuese solo debilidad femenina. Es bastante viejo, por cierto. Se suele decir eso desde cuando los pantalones eran prenda privativa de los hombres. Nos abruman los mencionados y muchos otros miedos. Y no hay pantalones para ninguno. Así que yo no dudo de que una falda bien puesta sea capaz de enfrentarlos. Me decía mi amiga Iona, mientras viajábamos por una trocha de Antioquia: tengo miedo. Ya está tarde y esta carretera está muy oscura, además de mala. Vamos a 5 por hora. Era una vía de esas que llaman terciarias, llena de charcos cuya profundidad era imposible calcular. Había llovido, sin iluminación alguna y sin trechos que permitieran al menos un poquito de velocidad tranquilizadora. Bueno, con el miedo encima ninguna velocidad tranquiliza. Le pregunté que a qué le temía y respondió que a tanta noche. En esta oscuridad le parece a uno que no es el carro el que nos trae, sino el miedo, me dijo. Caí en la cuenta de que todo lo que produce miedo es oscuro, incluso el miedo al jefe que manda a decir que necesita hablar con uno en su despacho. Todos los miedos proceden de la oscuridad, que siempre está ahí, aunque físicamente haya luz, la del día, o luz de potentes lámparas en la noche.
Y la soledad, cuando llega sin ser llamada, suele tener una parte que es más oscura, la falta de los otros. En aquella carretera, aparte de las luces del vehículo, Iona y yo éramos la única luz del uno para el otro. Creo que creemos que el amor puede desactivar el miedo, puede desarmarlo. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Estén todos bien. Y que no olvidemos que para todos cae la misma lluvia y sube el mismo sol, y ambos vienen del mismo amor.